Bueno chicos, y en el vídeo de hoy vamos a estar viendo cómo pasamos de tener una radio completamente analógica y antigua a tener una pantalla Android de 9 pulgadas con todas las funciones y posibilidades que esto nos trae. Poder tener el GPS, música, Android Auto, Apple CarPlay, o sea, tenemos todo lo que podemos tener en una tablet, lo tenemos aquí. Se lo vamos a estar instalando a mi Suzuki Gran Vitara JT del año 2005 y esta es la pantallita que vamos a estar instalando. Voy a dejar el enlace por allá abajo en la descripción de la que yo escogí. Hay muchísimos modelos de muchísimas capacidades. La que yo escogí fue la que tuviera la mayor cantidad de núcleos, la mayor cantidad de RAM que pudiera pagar, y no me paré en artículos con los accesorios. O sea, dije, no voy a pedir accesorios ahora de momento, solamente pedí la radio y la cámara de marcha atrás. Aquí podemos ver ya en el unboxing que viene con todo, viene con sus plastiquitos para poder adaptarla aquí en el coche, en la Gran Vitara en este caso, y que quede todo perfecto como si viniera de fábrica. Trae los plastiquitos, trae los cables para hacer las conexiones sin tener que estar cortando ni uniendo cables. Solamente hay un cable que vamos a unir y es el de la cámara de la marcha atrás, del positivo que le vamos a mandar, o bueno, la señal que trae el positivo de la luz de marcha atrás hasta la pantalla para que active la aplicación de la cámara de marcha atrás. Estamos viendo lo normal, trae los manuales, todos sus cables, los cables de conexión de la cámara de marcha atrás, los cables de conexión del audio, en fin, trae absolutamente todos los cables, micrófono, las antenas de GPS, las antenas Wi-Fi, unos puertos USB, hasta una herramienta para sacar los plásticos. O sea, la verdad es que la radio viene súper completa para el precio que vale y está súper chula, la verdad, es como si fuera tal cual una tablet. Sabes mucho lo que viste el vídeo por Instagram de mí instalando la radio y que me preguntaste por el vídeo de la instalación, aquí se los dejo. Lo primero que vamos a sacar son esas dos piezas plásticas. Para ello nos podemos ayudar de la herramienta que nos trajo la propia radio. La verdad es que son súper fáciles de sacar, solamente tenemos que meterla por aquí abajo así un poquito, clic, levantamos y vamos levantando de a poco, uno tras otro, tratando de seguir un poco el orden y así se van levantando más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, no ir en la punta y después en el medio y después arriba, no, va en la punta, sigue, hasta arriba. Y así de esa manera lo vas a sacar súper fácil. Aquí ahora mismo el vídeo que estamos viendo es totalmente en tiempo real y ya vamos a ver lo fácil que fue sacar el plástico. Solo tirar poquito y termina saliendo súper fácil. Y luego que tenemos los plásticos quitados, vamos a ver expuestos todos los tornillos. Vamos a sacarlos todos hasta abajo, solo la tapita la que vamos a dejar abajo. Lo que son el climatizador y la radio los vamos a sacar todos. ¿Por qué? Porque la parte del climatizador la vamos a tener que despegar, luego tiene unos tornillos por detrás. Entonces vamos a sacar todos esos tornillos que ya los saqué aquí y despegámoslo en conjunto todo, climatizador con radio y con todo. Y luego por aquí mismo, por detrás, vamos a meter, yo metí un destornillador pequeñito y saqué directamente esos tornillos para no tener que estirar los cables ni nada. Ya los saqué aquí mismo en el sitio. Van colocados en estos agujerillos plásticos que estoy señalando aquí. Es importante saberlo porque después vamos a unir las piezas plásticas nuevas que nos vienen con la radio, las vamos a unir a este mismo climatizador de la misma forma que viene montada la radio original. La verdad que todo lo que es el tema de la radio, desconectarlo es súper sencillo. Incluso la mía me trajo como un aparatito adicional, que creo que la tuya no lo va a traer, que yo creo que fue agregado después, cuando le quisieron poner a lo mejor un sistema de cara audio a este coche, y conectaron aquí para tener salidas RCA y poder conectar a lo mejor un amplificador o algún bajo o lo que sea. Conectaron esta salida a este cablecillo de aquí y tenían estas dos salidas para mandarlas al amplificador. Vuelvo y repito, lo más probable es que tú no tengas ni siquiera estos dos cables RCA ni esa cajita conectada ahí en tu radio. Bueno, y ahora que ya tenemos todo lo que es la parte de la radio y el climatizador desconectado, aquí en este huequito que queda es donde vamos a poner obviamente el plastiquito que nos trae la pantalla, así que nada, vamos a ponerlo ahora. Yo lo primero que hice fue poner los tornillitos que llevaba por detrás hacia el climatizador, aquí los vemos como quedan, y ya de esa manera entonces podemos poner aquí todo el aparatejo de este completo, todo el plastiquero de este completo aquí. Si nos damos cuenta, tiene que encajar con esos pines plásticos que estamos viendo ahí abajo, y una vez que encaje va a quedar así bastante sólido y ponemos todos los tornillitos que habíamos quitado antes. Y ahora que ya tenemos todo eso sujetado, yo lo que hice fue empezar a pasar todos los cables que me van a hacer falta. Como por ejemplo el cable de la cámara de marcha atrás, que ya lo tenía aquí, la antena original, todo eso lo voy a pasar por aquí por donde está la guantera y lo vamos a ir llevando para atrás. La antena del GPS también la voy a estar instalando, la voy a pasar por ahí. Yo la coloqué al final arriba en el cristal y más adelante ya vamos a ver más o menos cómo las puse. Pero bueno, todas estas son las cosas que vamos a necesitar de la radio, que son el conector que nos conecta con el mazo original y todos los accesorios que trae. Aquí arriba fue donde les dije que iba a poner la antena de GPS. Creo que es donde tiene la mejor señal y la verdad es que ni la veo y la llevo por aquí, por todo este panel hasta abajo, la meto por detrás y la llevo hasta la radio. Y básicamente es lo mismo que vamos a estar haciendo con todo, pasar a través de los plásticos los cablecitos que queden así bien escondiditos y que vaya todo bien aguantado. Le ponemos bridas para que no queden los cables colgando
y bueno, tratar de hacer la instalación lo más prolija posible. Aquí no quise sacar el plástico este porque como va al airbag, le quité la goma y pasé por allí todo el cablecito y la verdad es que entra bastante bien. Y bueno, ahora ya vamos con la pantalla. Ya tenemos todos los cables pasados, ya tendríamos la cámara pasada, todos los cablecillos. Este es el único cable que vamos a tener que hacer un corte y una conexión. Este es el cable que trae la señal de la marcha atrás directamente desde la bombilla. Y este lo vamos a conectar, el rosado, con el rojo. Yo les puse una ficha y lo dejé conectado para que todo quedara con conexión y no soldado. Aquí todo lo que va conectado en la pantalla está conectado y todo lo que va en el cableado está en el cableado. Así ahora solamente tenemos que conectar uno con el otro y con estos cuatro clipsitos los vamos a encajar allá adentro. Y ahora que ya tenemos todos los cables conectados, lo dicho, cada cable encaja una cosa con la otra, no hay manera de conectarlo mal básicamente. Lo que vamos a hacer es, bueno, tratar de dejar todo ahí lo más prolijo. Antes de ponerlo, vamos a poner el contacto y a probar a ver que funcione. Oh, tenemos pantalla, sí señor. Y una vez que funciona, que ya sabemos que está todo bien, lo terminamos de colocar en el sitio y empezamos a hacer, pues bueno, la configuración, conectarlo a internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya aquí tenemos la pantalla, vemos que funciona y nada, pues ahora terminar de instalarla y poco más. Aquí vemos que la propia pantalla trae un demo para que vayas viendo más o menos cómo suena, cómo se ve. Y la verdad es que se ve súper bien, la pantalla se ve súper nítida, el audio es muchísimo mejor que la radio de serie. Así que yo estoy, la verdad que súper contento. Vamos a estar viendo bastante más de esta pantalla aquí en el canal porque la verdad es que esto cambió por completo todo lo que es la funcionalidad del coche. O sea, tenemos ahora, aparte de tener unas opciones multimedia muchísimo más grandes, y de darnos cuenta que este coche definitivamente tuvo que haber venido del sur porque está lleno de polvo hasta arriba. Pero bueno, lo dicho, vamos a tener demasiadas nuevas funciones en nuestro coche, como por ejemplo tener cámara de marcha atrás, cámaras 360 para poder ver todo lo que es el sistema de ayuda, de asistencia del parking. Pero bueno, todo eso va a ser parte de un próximo vídeo en el que vamos a estar viendo todas las funciones y las posibilidades que podemos hacer con esta radio, porque eso ya da para un vídeo entero. Aquí ya le quitamos el plastiquito y ya la tenemos instalada. Mirad cómo queda todo como original, o sea, todo en su bisel, todo queda muy bien. Mucha gente le gusta que quede como que dentro del marco gris. A mí me encanta que se vea así porque me parece que el coche se ve más moderno y sin embargo sigue viéndose súper original. O sea, no sé, no tuve que cortar ningún plástico, no tuve que cortar absolutamente nada. Cuando vayas a buscar tu pantalla, que sea importante que pueda funcionar dos cosas al mismo tiempo. Es decir, en este caso yo puedo utilizar el Google Maps y escuchar la música al mismo tiempo. Puedo poner alguna animación para que se reproduzca de conducción mientras voy escuchando música y mientras voy viendo el Google Maps. Entonces es muy importante que cuando escojamos la pantalla sea de 8 cores. Creo que a partir de 8 cores es que te permite hacer múltiples cosas al mismo tiempo. En el caso de la Suzuki Gran Vitara es súper fácil el tema de los mandos del volante. Es solamente entrar en la aplicación de mandos del volante, decir qué es lo que queremos que haga y seleccionar el botón que lo va a hacer. Yo le puse aquí, por ejemplo, para que fueran los comandos de voz y ahora le puedo decir, pisar ese botón y decirle, oye, búscame en el Google Maps tal sitio y aparte busca, porque tiene IA, busca en el camino restaurantes de pulpo porque me quiero parar a tomar algo y me busca, me hace la ruta, me la pone en el GPS y todo eso lo vamos a estar viendo en el próximo vídeo. Así que suscríbete si no estás suscrito. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, no olvides compartirlo, darle like y déjame un comentario por allá abajo. ¿Qué te parece esta radio? La verdad es que a mí me ha encantado. Es lo he dicho, hoy estábamos viendo solamente el tema de la instalación. Muy prontamente voy a estar subiendo el tema de todas las funciones y todo lo que podemos hacer con la radio, porque lo he dicho, tiene demasiadas cosas. Así que ya sabes, suscríbete.